bien, pasamos a otra presentación. En este caso, Débora Álvarez del Arco nos presentará el trabajo que lleva por título Adquisición de VIH en inmigrantes que viven en Europa, resultados del estudio AMASE, avanzando en el acceso de los inmigrantes a los servicios de salud en Europa. Muy buenos días a todos y muchas gracias al Congreso de GESIDA por permitirnos que presentemos por primera vez en un Congreso Nacional los resultados del estudio europeo AMASE. Bueno, como sabéis, distintas investigaciones han mostrado que el número de nuevos casos de VIH en población inmigrante está decreciendo. Sin embargo, también sabemos que todavía los inmigrantes suponen una importante proporción entre los nuevos diagnósticos de VIH en Europa. Aquí tenéis los datos del último informe que estaba publicado en el momento en el que hicimos esta presentación, el último informe del ECDC, en el que podemos ver los casos que se reportaron, nuevos casos de VIH reportados en el área de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo en 2013, y podemos ver cómo el 57% de los casos se reportaron en personas del país de declaración, mientras el restante 43% de los casos fueron reportados en personas de otros orígenes geográficos. Y podemos ver cómo, de hecho, el 13% de estos casos se reportaron en personas procedentes de África subsahariana. Además, alrededor del 50% de los países del área de la Unión Europea consideran alguno de los subgrupos de inmigrantes como grupos en riesgo para la infección del VIH. En este contexto epidemiológico, conocer el lugar donde tiene el lugar en el que ocurren las infecciones, la adquisición del VIH, es muy importante, porque tenemos que desarrollar estrategias preventivas acordes a esta información y además tenemos que desarrollar también estrategias de prueba de VIH, de cribado de VIH que tenga en cuenta el lugar donde se están infectando las personas de origen inmigrante para, sobre todo, intentar evitar el diagnóstico tardío. Hasta el momento, la mayor parte, o digamos que tradicionalmente, la mayor parte de las investigaciones lo que mostraban es que la gran mayoría de las infecciones de VIH en población inmigrante eran infecciones importadas. Sin embargo, cada vez más los últimos estudios están mostrando cómo de una forma creciente las infecciones de VIH en personas de origen inmigrante están empezando a ocurrir en Europa, en la Unión Europea. Por eso diseñamos el estudio AMASE, que es un estudio que se hizo en el marco de la red europea Eurocore y que tenía dos objetivos principales. Por un lado, determinar el momento probable de la adquisición del VIH, si tuvo lugar pre- o posmigración, y, por otro lado, identificar las barreras de acceso al test y al tratamiento de VIH. Y esta mañana voy a hablar del primer objetivo. Bueno, para este estudio diseñamos una investigación en la que obtuvimos, y ahora os contaré los detalles metodológicos, obtuvimos 2.249 entrevistas. En esta diapositiva podéis ver la distribución de las entrevistas en cada uno de los 9 países participantes y el número de clínicas u hospitales participantes en cada uno de estos países. Os decía, desarrollamos una investigación cuyos criterios de inclusión fue que los pacientes fueran VIH positivos, que hubieran sido diagnosticados en los últimos 5 años, que fueran mayores de 18 años, que hubieran nacido en un país distinto al país en el que se les realizaba el cuestionario y que hubieran residido en el país más de 6 meses. Para ello, también utilizamos 2 cuestionarios distintos. Fue un estudio transversal con 2 cuestionarios distintos que hicimos en formato electrónico. Un cuestionario
que rellenaba el propio paciente, por lo tanto autoadministrado, traducido a 14 idiomas, y en el que el paciente marcaba el consentimiento en el propio cuestionario, y un cuestionario de datos clínicos en el que los investigadores recogían información clínica sobre los pacientes participantes. Ambos cuestionarios estaban disponibles de forma online y también proporcionamos una solución offline para los sitios que no tenían acceso a Internet a través del Wi-Fi. Bueno, además de esto, para calcular los resultados que os vamos a presentar esta mañana, desarrollamos un algoritmo para estimar el momento de adquisición del VIH, que se basa fundamentalmente en dos cuestiones. Por un lado, en el historial de pruebas de VIH y, por otro lado, en datos sobre comportamientos de riesgo. Y creamos o diseñamos estos 4 perfiles en función del momento de adquisición del VIH. Los veis aquí y bueno, os vamos a detallar un poco más cómo creamos estos perfiles. Consideramos que la adquisición había sido definitivamente premigración, la adquisición del VIH, en los casos en los que los pacientes disponían de un test de VIH positivo documentado o autorreferido previo al momento de la migración. Consideramos que la adquisición del VIH era probablemente premigración si una fecha de seroconversión que estimamos era anterior al año de llegada, o si el paciente tenía un año de diagnóstico que coincidía con el año de llegada al país de acogida y que además coincidía con un diagnóstico de SIDA a lo largo de 3 meses después del diagnóstico del VIH, y también consideramos que era probablemente premigración los pacientes que no habían tenido sexo en el país de acogida, que nunca habían sido usuarios de drogas inyectadas o que solamente habían sido usuarios de drogas inyectadas en el país de origen. Consideramos una adquisición probablemente posmigración a todos los pacientes con una prueba VIH negativa referida después de la llegada, con una fecha de seroconversión estimada posterior al año de la llegada, que hubieran sido inyectores de drogas únicamente en el país de acogida o que hubieran tenido sexo no protegido y además, nunca hubieran sido inyectores de drogas. Y finalmente, consideramos como adquisición posmigración del VIH a todos aquellos pacientes que tenían un test VIH negativo documentado en la historia clínica después del año de llegada. Y por fin vamos a pasar a mostrar los resultados. Del total de 2.249 entrevistas que obtuvimos, teníamos información preliminar en el momento en el que desarrollamos los análisis para 2.143 pacientes, porque, bueno, de algunos todavía no nos habían llegado los datos clínicos. El 68% de estos pacientes, de los que sí teníamos información, eran hombres, con una media de edad de casi 38 años. Y aquí podéis ver la distribución por orígenes geográficos y podéis ver que 1/3 de la muestra eran pacientes provenientes de África subsahariana y otro 1/3 de la muestra eran pacientes provenientes de América Latina. Con respecto a las vías de transmisión, en esta diapositiva pues veis que el 67%, o sea, la mayor parte de los hombres se infectaron a través de sexo con otros hombres, mientras que entre las mujeres la vía principal de transmisión es la heterosexual. Para el 68% de los pacientes tuvimos información sobre el historial de prueba de VIH o sobre comportamientos. Sin embargo, para casi 1/3 no pudimos estimar el lugar en el que probablemente habían adquirido el VIH. Y lo vamos a ir viendo con un poco de más calma en función de los lugares de origen. Por ejemplo, ahora estamos mostrando los resultados para las personas provenientes de África subsahariana y podemos ver que el 22% de las personas de África subsahariana se infectaron probablemente premigración, pero sin embargo para la mitad
de la muestra de las personas provenientes de este área, no tuvimos información para estimar el lugar de origen. Entre personas latinoamericanas y provenientes del Caribe, la adquisición del VIH es principalmente posmigración, y esto también ocurre entre los pacientes de Asia que participaron en el estudio AMASE, y también entre los pacientes de todas las subáreas del continente europeo. Con respecto al momento de adquisición del VIH en función de las vías de transmisión, podemos ver aquí que el 18% de las mujeres heterosexuales lo adquirieron premigración frente al 13% de los hombres heterosexuales. Algo más de un tercio, tanto de hombres como de mujeres heterosexuales, lo adquirieron muy probablemente posmigración, y no disponemos de información suficiente para casi la mitad de los heterosexuales, hombres y mujeres, de nuestra muestra. En hombres que tienen sexo con hombres, la adquisición del VIH es mayoritariamente, en población inmigrante, es mayoritariamente posmigración, como podéis ver aquí, y esto ocurre también entre los inyectores de drogas. Como conclusiones, y después de los resultados que os hemos mostrado, podemos pensar que una elevada proporción de los inmigrantes con VIH que viven en Europa se están infectando en este continente, se están infectando después de la migración, que no es exactamente en este continente, pero sí después de la migración. Las personas de África subsahariana presentan porcentajes de adquisición del VIH premigración más elevados que las personas de otros orígenes. Las personas de Europa Occidental y Latinoamérica y Caribe, lo hemos visto, tienen una probabilidad más alta de haberse infectado posmigración. La adquisición también posmigración del VIH es particularmente alta entre hombres que tienen sexo con hombres, inyectores, o sea, usuarios de drogas inyectadas, y también lo hemos visto, no se puede asignar el momento de adquisición del VIH en una importante proporción de especialmente pacientes de África subsahariana, y para ello estamos desarrollando, en colaboración con un equipo de estadísticos de la Universidad de Atenas, modelos más complejos que nos permitan también la estimación del momento de infección de VIH para estos pacientes. Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a todos los pacientes su colaboración en el estudio AMASE, y también para todas las personas, todos los profesionales que han participado en esta investigación, y que algunos están esta mañana entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? José María Miró, allá atrás, Juan Miguel. Perdón, felicidades, es un estudio precioso. Dos preguntas. Una, ¿con quién se infectan estas personas? ¿Inmigrantes con locales o inmigrantes entre inmigrantes? ¿Esto lo podéis deducir? Punto uno. Punto dos, ¿tenéis datos biológicos de subtipos virales para poder aportar más información al respecto? Y felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no disponemos de información suficiente como para saber cuál es la fuente de contagio. O sea, el estudio tiene dos partes. Es un cuestionario en el que los pacientes nos cuentan sus prácticas de riesgo y en los lugares en los que han tenido prácticas de riesgo y los momentos en el tiempo, pero no podemos saber si las infecciones tienen lugar, digamos, no podemos estimar el origen de estas infecciones en el sentido que nos preguntabas. Y con respecto a la disposición de información biológica, en el cuestionario de datos clínicos sí que disponemos de los subtipos virales y los usaremos en una siguiente fase en la que desarrollemos estimaciones más complejas. Este es un primer acercamiento a los resultados. Preguntas y respuestas rápidas. Sí. Juan, primero, perdona Fede, que estaba primero Juan, y luego irás, Fede, vete preparándote. Excelente presentación, y la verdad es que tanto tú como Paz habéis presentado, yo creo que dos trabajos de una importancia capital, ¿no?
uniéndolo con el otro, ¿qué proporción de los diagnósticos tardíos, es que no recuerdo ahora el dato, se hacen en personas que han nacido fuera del país, por ejemplo, fuera de España? Bueno, no, lo digo para ver, o sea, José María Miró señaló antes que probablemente las mujeres son un grupo, contribuyen mucho al diagnóstico tardío. La gente que ha nacido fuera de España, hablando, yo sé que esto está hecho a nivel europeo, la gente que ha nacido fuera de España contribuye más, tiene un más riesgo de ser diagnosticado tardíamente. Claro, el problema es que en el caso de los datos que hemos presentado del estudio AMASE, todos los participantes eran inmigrantes. Entonces no tenemos un grupo de control para estimar si el diagnóstico tardío entre estos pacientes era mayor o menor que el de la población de los países Tienes toda la razón. La verdad es que esta sería una pregunta que habría que hacerle ahora a Paz después de haber oído lo tuyo. Lo digo porque este puede ser también un foco de vigilar particularmente y de hacer pruebas para el VIH para evitar diagnóstico tardío. Sí, desde luego que sería muy interesante analizar las tasas de diagnóstico tardío en esta población y compararlas con otros datos que disponemos de vigilancia o incluso de nuestras cohortes nacionales. Gracias, Juan. Federico Pulido. Enhorabuena, Débora. Una de las limitaciones del estudio es la cantidad de pacientes de los que no tenemos datos en este análisis. ¿Habéis mirado si hay diferencias en las características de los pacientes sin datos o que no se puede sacar esa conclusión frente a los otros? Eso por un lado. Y luego también, la otra pregunta es, ¿el estudio se circunscribe a pacientes con diagnóstico en los últimos 5 años? Es decir, son una población reciente y una población minoritaria dentro de los inmigrantes que tenemos en nuestras unidades en seguimiento. ¿Piensas que eso hace que las características puedan ser diferentes a la población inmigrante en general? O sea, que los datos puedan ser o no generalizables a los inmigrantes. Con respecto a la primera pregunta, que es que se me ha ido. La ausencia de datos. Sí, perdón. Grupos comparables. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente, las personas de las que no disponemos información son en mayor medida heterosexuales y en mayor medida personas que provienen de África subsahariana. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Dar un paso más allá y utilizar otras variables que en este primer acercamiento no hemos utilizado, como mediciones de CD4 y también los subtipos virales que nos ayuden a complejizar el modelo que estima el momento de probable adquisición del VIH y dar un paso más allá y obtener información sobre todas las personas de las que no obtenemos información. O sea que estamos trabajando en ello, como se diría así popularmente. Con respecto a la otra pregunta, efectivamente, efectivamente esto supone una restricción muy importante porque probablemente las características de los inmigrantes que han sido diagnosticados en este periodo de tiempo sean distintas a las de los inmigrantes que estábamos diagnosticando hace 10 años. Sin embargo, como se trataba de un estudio en el que preguntábamos por comportamientos de los pacientes, todo el equipo consideró que preguntar sobre comportamientos que hubieran tenido lugar en un espacio de tiempo muy alejado al momento en el que se hacía la entrevista podía derivar en sesgos de memoria y podría no ayudarnos a estimar bien lo que estábamos intentando estimar. Y esa fue la razón principal, pero efectivamente tienes toda la razón y es probable casi seguro que el perfil de estos inmigrantes habría sido distinto si hubiéramos abierto la muestra también a las personas diagnosticadas hace 10 años. Gracias. Daniel Pozáncer, breve, y Débora, más breve todavía. Vale, prometido. ¿Tienes datos dentro de estas mujeres qué proporción son trabajadoras del sexo, si lo son? Lo digo por el tema de implementar medidas de prevención tipo PrEP, porque siempre se hablan los hombres que tienen sexo con hombres, pero esto es una bolsa de población que también sería muy importante.
Sí, sí, tenemos datos sobre mujeres. Lo que pasa es que no los tengo aquí porque tenemos todavía que analizarlos con calma. Pero en el estudio sí que hay información sobre las personas, tanto hombres como mujeres, que han desarrollado en algún momento de sus vidas trabajo en la industria del sexo. O sea que para futuros análisis lo tendremos en cuenta. Gracias. Gracias.